Vamos a continuar con las exposiciones para esta jornada y de inmediato nos vamos a dejar con Karen Gutiérrez. Ella es de Pineal Consultores, quien va a dictar el taller Potenciando, obviamente en el día de hoy, Potenciando Comunidades Locales. Esa es la exposición que tenemos en el día de hoy. No sé si ya estamos en contacto con Karen para poder darle la bienvenida en forma oficial y de inmediato comenzar con él. Ahí está, ya la veo ya. Karen, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Nos alcanza a escuchar? Igualmente. Muy buenas tardes. Bueno, gusto saludarla. A partir de este momento, todas las imágenes para usted, para que obviamente estar atentos a su exposición a partir de este momento. Bienvenida, pues. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos como Pineal de haber sido invitados a participar de esta importante instancia, de esta Feria Laboral Yo Contrato Local. Consideramos que es una muy linda e importante instancia para también entregar nuestra experiencia en lo que tiene que ver el trabajo con comunidades locales. Pineal es una empresa que por más de 20 años ha realizado asesoría y acompañamiento a personas de comunidades de la primera región, de la segunda, tercera, incluso hemos llegado a la región de los lagos. Tenemos una experiencia que hemos ido construyendo a través de los años. Podemos decir que hemos ido aprendiendo también. Así que estamos como muy orgullosos y contentos de estar el día de hoy comentándole a ustedes un poco de lo que ha sido nuestra labor en esta área. Bueno, Pineal es una empresa, ¿no es cierto?, que se compone en sí de 3 áreas, en las cuales siempre hemos estado pendientes de lo que son las comunidades. Una de ellas, que es muchas veces la más conocida, en la ciudad de Iquique, que tiene que ver con todo lo que es reclutamiento y selección de personas. También la otra área que tiene que ver con la capacitación, las asesorías, procesos de coaching, de mentoring, que también hemos participado. Y también el aporte que hemos hecho en esta parte a través de nuestra empresa de servicios transitorios, ya en donde también nos hemos preocupado de reclutar a personas de la región. ¿Ya? Así que eso también ha sido como bien importante. Ahora bien, respecto de lo que es, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, queríamos plantear esta presentación desde lo que ha sido el aprender a partir de las personas que han colaborado con nosotros, de la experiencia que hemos tenido también con las empresas e instituciones públicas con las que hemos colaborado por más de 20 años, ¿no es cierto?, y los desafíos que hemos tenido también en base a eso. Como ustedes comprenderán, las últimas décadas hemos pasado por diferentes situaciones, crisis económicas, situaciones sociales, ahora estamos viviendo una pandemia, entonces cada una de esas cosas representó un desafío. En ese sentido, nosotros vamos a plantearlo en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando las personas de comunidades especialmente quieren participar de los procesos de reclutamiento, ya nosotros a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que los procesos eran como muy alejados, demasiado formales, todo estaba dado a partir de lo que eran las bolsas de trabajo, ¿no es cierto?, o los links de postulación directamente a través de las páginas web de empresas o de instituciones, que muchas veces no llegaban, no porque eran a través de ellos que no tenían, por ejemplo, un computador. Cuando ya se masificó el tema también de los teléfonos celulares inteligentes, se potenció mucho más las redes sociales, entonces nosotros también entramos ahí con Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿no es cierto?, con Twitter, y vimos el primer riesgo que teníamos, de que a lo mejor los procesos podían resultar un poco más informales, los procesos de búsqueda, pero vimos que era perfectamente compatible, que se podía manejar bien. ¿Sí? Ah, ya, ok, no hay problema. ¿Sí? Ah, ya, ok, muy bien. Bueno, como decía, ¿no es cierto?, nosotros hemos trabajado mucho con lo que son las redes sociales, vimos el desafío que era el que los procesos de reclutamiento no perdieran la formalidad que necesitan, así que trabajamos para eso, mantuvimos, ¿no es cierto?, todos nuestros criterios y el profesionalismo, el tema de equidad también de lo que es el reclutamiento, que es súper importante.
Así que eso fue un desafío, lo pasamos bien y las personas también pudieron realizar sus postulaciones de manera acorde dentro de los plazos, que eso es un tema súper importante, porque a veces las personas que son de comunidades, que viven en sectores alejados o con no mucha conectividad, a veces no alcanzaban a postular dentro de los plazos. Eso también fue una brecha que nosotros hemos trabajado para disminuir, ¿ya? Eso tenía que ver con el reclutamiento. En lo que tiene que ver con la selección en sí, hemos afrontado varios desafíos y que básicamente tienen que ver con ciertas creencias que se tenían hace unos años atrás respecto del cómo debía ser un proceso de selección y cómo las personas de comunidad tenían que adaptarse a eso, ¿ya? Entonces teníamos procesos más tradicionales en donde se les aplicaban cuestionarios con preguntas y se esperaba un desempeño el cual no siempre era el ajustado a ciertos perfiles, porque en sí las herramientas de evaluación no tenían mucho que ver con la cultura en la cual ellos se desenvolvían todos los días. Entonces es por eso que nosotros tomamos el desafío de cambiar lo que eran las metodologías de evaluación, ya las que complementaban a la entrevista. Por lo tanto, buscamos, se innovó con test, por ejemplo, que no utilizaban palabras, no tenían el típico párrafo y la respuesta con alternativa, cosas así, sino que trabajamos con discriminación de colores, trabajamos con símbolos, con completación también de algunas formas, etc. Y aplicando esas herramientas vimos que el desempeño de personas de comunidad era muy similar al de personas que no habían tenido la oportunidad de pertenecer a la comunidad. Entonces ahí también nosotros transmitimos esto a las empresas, a instituciones que nosotros asesoramos y lo invitamos a participar de eso, y eso generó bastantes cambios y fue súper nutritivo también, y son situaciones y evaluaciones que también seguimos ocupando el día de hoy. También en todo lo que tiene que ver con selección, hay varios aprendizajes que hemos tenido respecto de lo que han sido las asesorías para afrontar entrevistas. ¿Ya? En eso hemos trabajado bastante, tanto en las entrevistas que son de carácter grupal, por así mencionarlas, ¿no es cierto?, y como las individuales. En lo grupal, generalmente teníamos el desafío de que las personas de comunidades tienen otros estilos de comunicación. A nosotros, que no tuvimos la oportunidad de nacer dentro de una comunidad, ¿no es cierto?, se nos inculca mucho, el hablar rápido, el no dejar espacio en blanco, el comunicar todo el rato, la comunicación gestual, no gestual, etcétera, pero ellos tienen otros estilos muy diferentes y trabajamos eso, potenciando ese estilo de comunicación y también el que se atrevieran a valorar muchas veces la experiencia laboral informal. Ya habían personas que pasaban 5 o 10 años trabajando en sectores informales y ellos a veces cuando iban a entrevistas no les ponían. Entonces al entrevistador o a la entrevistadora se les generaba una sensación como de un vacío laboral, por así llamarlo, cuando la persona en sí se había destacado, había adaptado a ciertas situaciones y no le sacábamos provecho. Entonces, esas asesorías han sido súper nutritivas porque han permitido potenciar, dar a conocer también otras estrategias laborales que no siempre son las tradicionales, ¿ya? Y a las personas también les ayudó mucho a lo que eran las entrevistas presenciales, que era lo que teníamos, ¿no es cierto?, todo antes de esta situación de pandemia. Tuvimos buenos resultados en cuanto a que las personas se sentían bien, podían llegar preparados a una entrevista, sintiéndose confiados, no teniendo tanto nervio, así que eso fue bastante positivo. También ellos potenciaron habilidades comunicacionales que le permitían tener un estándar de entrevista como cualquier persona, ¿ya? Y eso también tiene que ver con una visión que hemos tenido hace un tiempo atrás, de más inclusiva y de orientada a la diversidad, ya no trabajar tanto con la persona como decir de comunidad o no de comunidad, sino que todos van por un mismo desempeño, independiente que queden o no seleccionados, que eso también es importante tenerlo en cuenta. También, dentro de la misma línea, se trabajó fuertemente por más o menos unos 5 años en lo que fueron los denominados talleres de apresto laboral. El apresto laboral lo trabajamos en comunidades de la región de, ¿no es cierto?, de Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, y ahí estuvimos viendo temas como los que, ¿no es cierto?, se han tratado un poco también, los actualizar los formatos de CV, el realizar cada persona su documento, conocerlo, etcétera. Y también agregamos 2 temas que a veces no se tomaban mucho, especialmente con ellos, que era cómo aprovechar un llamado telefónico
telefónico, de cuando uno le decía, no, Hola, te estoy llamando por una postulación, aprovechar ese momento, plantear las consultas, darse a conocer, y también el cómo manejarse con situaciones de correos electrónicos. Las personas muchas veces se manejan como el comentario en redes sociales, etcétera, pero un correo electrónico formal muchas veces era una brecha, algo que también trabajamos y vimos muy buenos resultados con esa parte y esos talleres, por eso se trabajaron fuerte varios años. Ahora obviamente se continúa, pero también hemos dado pie a otros desafíos que tienen que ver con qué ocurre cuando ya he encontrado un trabajo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo ya postulé, tuve mis entrevistas, etcétera, fui contratado a un trabajo. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Nosotros colaboramos en el desafío de muchas empresas, ¿no es cierto?, para las cuales nosotros trabajamos, en donde les interesaba mucho que la persona entrara pero desarrollara carrera. ¿Ya? Entonces también tuvimos que trabajar lo que era la mirada en el mediano y largo plazo, en el ver la identificación con la empresa que muchas veces daba oportunidades y que a ellos les daba a veces un poco de temor, qué sé yo, que te dejaran a cargo un grupo de trabajo, no lo veían tanto como una oportunidad, sino que lo estaban significando de otra manera. Se realizó un trabajo, había procesos de coaching, conversaciones bastante buenas, en donde resignificábamos eso y lo planteábamos a una oportunidad. Les explicábamos lo importante de desarrollar carrera en una empresa, el aprovechar instancias de capacitación, por ejemplo, cuando esa capacitación te va a dar una certificación que te va a permitir hacer otras cosas dentro de tu trabajo. Entonces, fue un trabajo de resignificar positivamente muchas opciones, muchas oportunidades, ¿ya? El poder plantear las dudas, el poder plantear el deseo de crecer, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. Dentro de lo que ha sido toda esta situación de pandemia, ¿no es cierto? También hemos seguido trabajando con las personas pertenecientes a comunidades. Ha habido todo un desafío ¿no es cierto? Un desafío de, si puedes dejar la anterior, por favor. Ha habido, ¿no es cierto?, un desafío, muchas gracias. Ha habido el desafío de que por una primera etapa los procesos de reclutamiento y de selección se tendieron a estancar, pero cuando ya surgió la idea de ir, ¿no es cierto?, reactivando todo este sector, y también es un poco lo que tiene el propósito de esta feria, comenzaron de nuevo las postulaciones, las entrevistas, pero ahora todo online. Entonces eso fue un nuevo desafío para las personas que a lo mejor se habían preparado para temas presenciales y se encontraron con que los que solamente se manejaban con teléfono a lo mejor tuvieron que descubrir el computador, viceversa, o a lo mejor algunos con la tablet, etc. Realizamos procesos de capacitación, de coaching y de mentoring muy bonitos, en donde trabajamos desde enseñar, que era, por ejemplo, que era Teams, que era Zoom, que era Meet, etc., cómo lo descargo, cómo lo utilizo, cómo activo la cámara, el micrófono, etcétera, desde lo más básico, con todos los desafíos que eso implicaba para personas que no estaban habituadas a esto, ¿ya? Ahora bien, acá siempre igual hay que tener en cuenta lo siguiente: esto no fue un desafío solo para personas pertenecientes a comunidades, fue un desafío para todos, entre ellos me incluyo. Entonces, creemos que fue súper importante esta asesoría que realizamos, porque nos permitió incluso a nosotros, los consultores que las desarrollábamos, el poder ir aprendiendo con ellos, ¿ya? Y ahí íbamos mejorando nuestro quehacer, porque íbamos incluyendo dudas o aportes que ellos nos daban. Entonces fue como una instancia súper nutritiva que hemos ido realizando. También dentro de esa asesoría o ese, entre comillas, entrenamiento, conversamos el cómo potenciar las habilidades comunicacionales, porque es muy diferente estar hablando a una pantalla que tener a la persona, ¿cierto?, físicamente más cercana. Entonces trabajamos mucho lo que era la expresión verbal, ya que lo que es la expresión corporal se veía limitada, porque generalmente es solamente de hombros hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, el que pudieran preguntar, el que pudieran hablar a ver si ellos estaban habituados, el que si el entrevistador o la entrevistadora les planteaba algo que para ellos a lo mejor resultaba complejo, pedir el tiempo para pensar la respuesta, etc. Fueron mediaciones que se hicieron y que específicamente para un proyecto tuvieron muy buenos resultados. Nosotros realizamos las asesorías y estas personas participaron de entrevistas
con otras empresas, otras consultoras, ¿no es cierto?, instituciones, y les fue bastante bien, tanto como en el número de personas seleccionadas, como en el número de personas que también se dio cuenta que a lo mejor ese no era como su rubro, ¿ya? O no era lo que ellos pensaban, y de ahí también surgió otro desafío, que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con nosotros que trabajamos en lo que es la zona y el norte grande, que tiene que ver que muchas veces las personas ven como la principal orientación lo que tiene que ver el rubro minero, ¿ya? Y a muchos les gusta, les atrae, pero hay personas que a veces en el camino se lo cuestionan y dicen, mira, en realidad a mí me gusta esto, pero no sé si será toda la vida. Entonces también es importante trabajar esa duda y ver otras perspectivas, y para eso es súper importante el conversar, el ver hacia dónde quiero ir, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y eso va también en las asesorías que hemos realizado, donde ellos se preguntan el potencial o las habilidades que han ido desarrollando. Hay muchas personas, por ejemplo, que son muy, muy buenos o muy buenas en lo que es, por ejemplo, ventas. Ya con toda esta situación de pandemia hay un auge de ventas a través de, por ejemplo, de plataformas como Instagram, ¿ya? Entonces, también es importante no estar solamente que todos van por el mismo camino, ¿ya? Y eso también tiene que ver con temas de diversidad, la misma inclusión. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Porque la siguiente, a lo mejor algunos están diciendo, esta debió ser la primera imagen que me mostraron, porque es como la pregunta que seguiría del título. Pero en realidad la queremos colocar acá, porque el qué son las comunidades, algunos esperarán una definición, no sé, algo que planteó algún investigador, investigadora, algún autor, autora de algún libro, algún texto, pero nosotros lo planteamos acá porque consideramos importante verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Por años se trabajó el concepto de comunidades como solamente circunscritas a una determinada zona geográfica, ¿ya? O un determinado habilidades o intereses profesionales o de oficio, ¿ya? Entonces, hoy en día, nosotros también, con la experiencia que hemos acumulado con los años, vemos que en sí las comunidades van más allá de una zona geográfica. Hay personas que son de comunidades y que viven, no sé, en Santiago, en Copiapó, en Antofagasta, en Calama, en mismo Iquique. Entonces, es ir más allá. También lo mismo que tiene que ver con el nivel de formación educacional, ¿ya? Es bastante variado hoy en día. Entonces, la idea de nosotros y nuestro desafío es poder generar, y hasta en nuestros procesos, el eliminar un poco este concepto de comunidad, no comunidad o otros que pueden existir, ¿ya? Sino que todos y a todos poder promoverles un desarrollo a través de asesorías, a través de orientación. A veces solo basta el responder un llamado telefónico, un correo electrónico, de los muchos que recibimos, ¿no es cierto? Diciendo, ok, yo le ayudo con esto. Muchas veces es como, ¿se puede conectar ahora a, no sé, a Zoom? Nosotros nos conectamos, los orientamos y todo eso. Y eso ha hecho que todos nuestros postulantes estén como en igualdad de situaciones, ¿no es cierto? Si el que tiene una duda sea igual válida para todos, el que pueda aportarle a otros también. Hemos valorado mucho el que en comunidades, cuando se hacía mucho el tema de mentoring también, una persona se capacitaba, tenía muchas habilidades y lo podía transmitir perfectamente a las demás personas. No era necesario que nosotros como Piñal estuviéramos todos los días ahí. Entonces eso también fue parte de lo que tenía que ver con la diversidad y con el tema de inclusión. Dentro de lo que, si pasa a la siguiente, por favor. Dentro de lo que, a la que sigue, gracias. Dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la diversidad y todo, nosotros también nos hemos trabajado en lo que es diferenciar de lo que era tradicionalmente, que se hacía y era como lo correcto, entre comillas, a ir desafiándonos cada vez más. Hoy en día, como psicóloga, hablo como psicóloga, yo sé que muchos colegas que están escuchando se replantean esto muchas veces todos los días, especialmente los que ya tenemos unos años en esta área, es que el nuevo desafío es que ya los test psicológicos, por ejemplo, están
teniendo un rol mucho más secundario que el que tenían antes, y ahora nuestro objetivo es potenciar a las personas para las entrevistas, ¿ya? Entrevistas que se hacen por competencias, entrevistas para las cuales a veces lo que yo puedo buscar en internet como orientación a lo mejor no me va a servir mucho, porque se valora mucho el que sea yo absolutamente honesto, organizado no me van a responder, pero la honestidad es muy importante. Y también el que sea la entrevista la base nos aporta esta idea de mayor equidad. Ya es la misma situación para todos, eso es las mismas, entre comillas, las mismas consultas, siempre va a cambiar la cara y el estilo del entrevistador, pero la entrevista ahora es el centro, y las personas, sean de comunidad o no sean de comunidad, van a estar cada vez más preparadas. Un factor de aprendizaje de todo lo que nos dio la pandemia tiene que ver con que ya estamos mucho más digitalizados, vamos a poder participar de entrevistas presenciales también y de entrevistas online de mejor manera. Y hemos podido ver que también todas estas plataformas nos ofrecen igual la formalidad, la seriedad de lo que los procesos requieren para entregar una equidad en lo que son los resultados de la selección, a quién se contrata, a quién no se contrata. Eso básicamente tiene que ver con nuestra historia, con el aprendizaje que hemos tenido en los últimos 20 años aproximadamente, ¿no es cierto? En virtud del tiempo lo hemos querido resumir, queríamos compartirlo con ustedes, no sin antes dejar, ¿no es cierto?, la invitación de que nos puedan contactar, de que nos puedan hacer también sus consultas. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestra página web, que es www.pineal.cl. Tenemos un correo electrónico, ¿no es cierto?, que es comercial@pineal.cl, que ahí pueden realizar las consultas que gusten o también las sugerencias que requieran, y las personas que están ahí están dispuestas, nos redirigen todos los requerimientos o las dudas que tengan. ¿Ya? Así que eso básicamente era nuestra presentación. Dejamos el espacio a cualquier consulta que pueda surgir, y nuevamente agradecemos la invitación. Muchísimas gracias a ti, Karen, de verdad, Karen Gutiérrez, jefe de proyectos de Pineal Consultores de Iquique, conversando obviamente, y también si ustedes tienen alguna consulta. Para iniciar, me asalta una duda recién cuando estabas en las últimas láminas conversando, Karen, y me gustaría iniciar la ronda de preguntas con esto, porque daba mayor relevancia a la entrevista que al examen psicológico, que antiguamente era como al revés, o sea, como tenía una preponderancia tremendamente importante psicológico. Al parecer ahora lo personal es como que es más determinante. Claro, lo que pasa es que hay todo un cambio, que podríamos decirlo un cambio generacional, que también va de la mano de todas las situaciones que hemos vivido, y tiene que ver también con el buscar la equidad, el respetar situaciones de diversidad, ¿no es cierto?, y el adecuarnos a lo que la sociedad también está pidiendo hoy en día. Todos sabemos que los procesos de reclutamiento y selección en sí es eso, selección. No todos pueden ser contratados porque tampoco hay vacantes para todos nosotros, digamos. Pero el darle más énfasis a la entrevista tiene que ver con este sentido mayor de equidad. Ya, o sea, yo voy y me quedo con la sensación de que terminé la entrevista y yo sé, entre comillas, si me fue bien o me fue mal. Se quita un poco esta incertidumbre de el test fue el que no me dejó. Ya, entonces también, y la misma ansiedad de estar buscando a veces por internet posibles respuestas, que muchas veces nosotros vimos que jugaban en contra. Ya, entonces nosotros consideramos que una entrevista bien realizada, los tiempos acordes, con unas pautas de entrevistas, con una metodología de competencia bien realizada, con profesionales capacitados, entrega suficiente información como para poder ver si cumple con lo que es requerido por la empresa o por la institución que desea contratar. Tenemos una pregunta acá de Paula que dice, ¿cuáles son los desafíos que presenta la inclusión de personas de comunidades en el proceso laboral? Okay. Un poco de lo que había estado comentando. La inclusión va de la mano, voy a hablar nosotros como empresa, de nosotros poder asesorar a nuestros clientes, que son grandes empresas de diferentes rubros y también de lo que son instituciones públicas, en que las personas de comunidades tienen las mismas potencialidades que personas que no han tenido la oportunidad de nacer dentro de una comunidad, ¿ya?
cada vez las personas de comunidades tienen mayor acceso a oportunidades de formación, de desafíos laborales, de generar proyectos de inversión propios, qué sé yo, sus propias pymes, etc. Entonces, el desafío nuestro tiene que ver también con la asesoría que prestamos a nuestros clientes y parte de las personas que forman parte de las comunidades, de incentivarlos a ir por más. Exacto, muchas gracias, hasta luego.